Bueno, buenos días a todos. Me llamo Rashid. En el día de hoy estaré hablando cómo estamos utilizando el parte de inteligencia artificial para el mejoramiento de sistemas energéticos. Y todo eso se va conectado a una visión de industria 4.0. En la visión de 4.0 tenemos varios como parámetros lo que van desarrollando la industria 4.0, ¿no? Lo que nos corresponde aquí son, por ejemplo, Internet de las Cosas, integración, simulación, inteligencia artificial, ¿no? Y los análisis de datos, ¿ok? Entonces, en la nueva transformación energética también tenemos nuevos recursos de energía, ¿no? Por ejemplo, en la revolución industrial, la primera revolución industrial, vemos que tenemos el tipo de la energía que era como producción mecánica y luego esto fue cambiando a energía por electricidad, ¿no? Y más adelante quedamos cambiando hasta la cuatro revolución industrial, donde la mayoría de los sistemas energéticos van llevando una transformación energética hacia unas fuentes renovables. Entonces, en el día de hoy, este proyecto se trata sobre este contexto dinámico, este contexto nuevo, de nuevas formas de energía, pero bajo en el contexto de otros tecnologías como inteligencia artificial y análisis de datos. Y el día de hoy, marco metodológico, lo que voy a presentar, se va implementando en una planta geotérmica. Esta planta geotérmica usa una fuente de energía renovable, o sea que es una fuente de energía limpia que no contamina en su operación y usa como algo que se llama thermoelectric generator para generar la electricidad, ¿ok? Entonces, primero que tienes una turbina y luego como que en la turbina también se debe recuperar un por ciento de calor y eso se usa el thermoelectric generator para recuperar el calor, ¿ok? Ahora es la nueva forma de energía bajo el contexto de industria 4.0, pero eso es solo un caso de estudio. Nuestro marco metodológico incluye que bajo cambios en el red eléctrica, muchas veces nosotros podemos necesitar diferentes tipos de rendimiento en nuestras plantas de generación de electricidad, ¿no? Vamos a suponer que tenemos una planta de generación de electricidad aquí en el centro. Muchas veces necesitamos un modelo económico para evaluar su costo nivelado, costo de recuperación de inversión y todo eso, ¿no? Y muchas veces necesitamos un mejor impactos ambientales, ¿ok? En los mejores impactos ambientales estamos viendo hacia la Agenda 2030, donde la idea es bajar los consumo de bajar las emisiones de dióxido de carbono y este análisis se lleva utilizando análisis de ciclo de vida de cualquier sistema energética en la industria 4.0, ¿no? Y luego hay un indicador como convencional de lo que conocemos, es toda la energía lo que se puede generar, ¿no? Y los indicadores que tenemos allá en los modelos energéticos incluye eficiencia energética y total trabajo o la electricidad lo que se puede generar. Aparte de eso, como bajo el contexto ambiental, hay otro tipo de análisis termodinámicos avanzados que se llama exergía, que también nos da como destrucción de exergía y eficiencia de exergía, ¿no? Bajo el concepto de industria 4.0, muchas veces podemos necesitar una fuente de energía limpia. Muchas veces lo necesitamos, una fuente de energía limpia, pero aparte también lo necesitamos barato, ¿no? Y muchas veces también lo necesitamos que tendrá baja costo de destrucción de energía, ¿no? Entonces, en este sentido, como que podemos tener varios escenarios en la industria 4.0 de las plantas de generación de electricidad, ¿ok? Y entonces así se genera un montón de datos de varios variables. Cada uno de los modelos lleva unos variables
que van cambiando nuestros modelos, ¿no? Y cada uno de los modelos nos da como un indicador de desempeño, ¿no? Entonces, se generan muchas variables y manejo de todos esos variables ya no es sencillo bajo las leyes de física. Entonces, allá lo utilizamos como las técnicas, lo que llamamos gemelos digitales, que lo que hacen los gemelos digitales, intentan desarrollar los modelos alternativas que no están basados en la física, sino en la inteligencia artificial y las ciencias de datos, ¿ok? Entonces, para cambiar todas nuestras variables que van impactando a todos nuestros indicadores de desempeño, nosotros lo utilizamos varias técnicas, por ejemplo, redes neuronales artificiales, Sport Vector Machine, Regression Tree y regresión estadística multivariado, ¿no? Entonces, todos esos nos ayudan a generar como los modelos gemelos digitales que ayudan a explicar el desempeño de la planta energética de lo que estamos hablando. Pero el objetivo de todo eso es como dar una recomendación bajo escenarios de multicriteria, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces podemos tener un criterio de optimización ecológico, muchas veces podemos tener económico, muchas veces podemos tener como eficiente en forma de su energía o en formas de su exergía, ¿no? Entonces, los modelos de inteligencia artificial nos ayudan a hacer toma de decisión multicriteria en el contexto de industria 4.0, ¿no? Y ahora lo muestro algunos resultados de lo que tenemos. En el lado derecha tenemos varios variables, o sea que nuevos variables que pueden traer impactos a nuestros indicadores de desempeño que se ven aquí abajo, ¿no? Son seis impactos, son seis indicadores de desempeño lo que tenemos. Y los nueve variables lo que lo podemos cambiar bajo su valor mínimo y bajo su valor máximo, ¿no? Por ejemplo, varios variables son de rendimiento de termodinámica, pero por ejemplo hay un variable en el número 9 que es un variable de economía, o sea que dependiendo del tasa de interés, también puede cambiar el costo nivelado, costo de electricidad y todo eso, ¿no? Y abajo tenemos todos los variables que explican nuestro rendimiento. Y en el lado izquierdo vemos el rendimiento de distribución de datos, ¿no? De todos los indicadores de desempeño. Y vemos que es un comportamiento muy complejo donde no se ve claramente que cómo, dónde y cómo podemos tener espacios para encontrar el mejor solución de este problema complejo multidimensional, ¿no? Entonces, para entender mejor los datos, utilizamos una matriz de correlación donde intentamos explicar que cambiando cada uno de los variables, cómo cambian nuestros variables de indicadores de desempeño, ¿no? Y lo vemos que algunos son relaciones positivas, algunos son relaciones negativas y algunos no son tan fuertes ni en dirección positiva ni en dirección negativa, ¿no? Y claramente explicando esto, lo vemos en el lado derecha, los índices de sensibilidad, ¿no? O sea que los índices de sensibilidad hacia cada uno de los variables, ¿no? Por ejemplo, para generar la electricidad, nuestro indicador presión es lo más sensible. Después viene, por ejemplo, temperatura, después viene una fracción de flujo de masa, ¿no? Y así la tasa de interés casi no impacta, ¿no? Nuestra generación de electricidad. Pero por ejemplo, la tasa de interés afecta mucho el costo de electricidad. Entonces así podemos tener un mejor entendimiento de todos los datos que hay, ¿no? Y después de eso, como que implementamos técnicas de inteligencia artificial y machine learning, ¿no? Por ejemplo, podemos tener, por ejemplo, Sport Vector Machine, Gaussian Process Regression, y cada uno puede tener varios variedades, ¿ok? Y en el fin tenemos redes neuronales artificiales, ¿no? Y bajo los indicadores estadísticos lo encontramos que, por ejemplo, Bayesian Regularization Backpropagation con arquitectura 9, 10 y 1 nos puede dar el mejor rendimiento de toda la explicación, toda la variabilidad de los datos. Y en el lado derecho lo podemos ver sus datos de manera
más gráfica, ¿no? Lo que podemos ver que utilizando la inteligencia artificial podemos hacer una predicción adecuada de variable real. Eso quiere decir que generamos un gemelo digital que nos ayuda a hacer el proceso de optimización, ¿no? Entonces, este gemelo digital se ve algo así como lo vemos en el lado derecho, que usa un proceso de matemática, usa el proceso de multicapa, redes neuronal, para calcular el indicador, lo que nos interesa. Entonces, así tal, una diagrama se fue creado para cada uno de los variables, dependiendo de todos los variables de la entrada. Y aquí lo vemos los resultados de optimización, o sea que los escenarios de optimización, ¿no? Dependiendo de tipo de optimización lo que buscamos o dependiendo de tipo de indicador lo que buscamos, ¿no? Por ejemplo, si queremos el mejor rendimiento energético, lo podemos encontrar en este punto. Si queremos mejor rendimiento por exergía, lo podemos encontrar en este punto. Si queremos encontrar el ecológico, ¿no? Entonces el ecológico lo podemos encontrar en este punto. Si solo queremos minimizar el costo, eso costo sería minimizado a 34 centavos por hora. Y luego aquí sí queremos revisar, como por ejemplo el parte multicriteria, o sea que incluyendo todos los diferentes escenarios que habían posible, lo vemos aquí su resultados de optimización, ¿no? En el fin tenemos la conclusión así, por ejemplo, bajo diferentes escenarios, escenario 1, escenario 2, 3, 4 y 5, cómo serían los valores de las variables y cómo serían los valores de nuestros indicadores, ¿no? Y vemos que por cada uno de los escenarios podemos tener un mejor desempeño de su propio indicador de desempeño, ¿no? Y en el fin, para todos los variables de diseño, para todos los escenarios multicriteria, podemos tener así los resultados óptimos, ¿no? Entonces eso nos da mucha flexibilidad donde podemos cambiar las operaciones de plantas de generación de electricidad en el contexto de industria 4.0. Entonces, en conclusión, entendimos que los redes neuronales artificiales nos pueden dar un mejor rendimiento de todo el proceso y en la industria 4.0 podemos acomodar los cambios utilizando inteligencia artificial y modelos de datos. Y la idea es utilizarlo en el contexto de industria 4.0 para tener los sistemas energéticos más sostenibles. Y en el lado izquierdo lo dejo el artículo que fue publicado bajo los resultados que presenté en este presentación, ¿no? Es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible por las preguntas. Gracias, por el momento no tenemos preguntas para tu exposición. Te agradezco tu exposición, excelente trabajo. Esperamos seguir conociendo más de lo que estás desarrollando. La siguiente ponente, vamos a preparar su presentación, es Eliel. Esta es su presentación.